Buenos días, mi nombre es Carlos Rodríguez Lema, perteneciente al paralelo práctico 105 de la materia de electrónica de potencia. El video a continuación corresponde a la práctica número 5, correspondiente a un controlador trifásico de onda completa tipo puente semicontrolado. En esta primera parte lo que vamos a hacer es armar el circuito rectificador. Entonces procederemos a ingresar los componentes que vamos a necesitar para realizar esta práctica. Y comenzamos colocando las fuentes, la fuente trifásica, una fuente de corriente alterna trifásica. Unimos cada punto. De la misma manera continuamos ingresando los medidores de corriente. Podemos ya ir conectando las fuentes a sus respectivos medidores de corriente. Asimismo tenemos aquí nuestros medidores de voltaje, que también nos podemos ir ingresando de una vez. Los rotamos y finalmente colocamos los últimos medidores de voltaje. Listo. Ahora podemos proceder podemos ingresar de una vez ya lo que corresponde al nombre. En este caso este va a ser nuestra línea, nuestro voltaje, nuestra fuente de voltaje AN. En esta fuente tenemos nuestra fuente de voltaje BBN y finalmente tenemos nuestra fuente de voltaje BCN. Entonces, de una vez podemos conectar ya los medidores de voltaje. Lo que estamos haciendo en este momento solamente es ubicar los medidores de tensión para poder realizar las mediciones correspondientes. Listo. Entonces ahora podemos proceder a ubicar primero los elementos semiconductores controlados, los tiristores. Utilizamos 3 tiristores.
y los conectamos. Podemos proceder una vez a agregar los medidores de corriente también para estos tiristores. Los rotamos y los ubicamos. El segundo medidor de corriente se une a la fuente BBN y el tercer medidor se une a la fuente BCN. Hacemos las conexiones de los cables para ambos medidores. Listo, una vez que ya tenemos los televisores colocados, podemos proceder también a agregar el medidor de corriente, el medidor de la corriente de salida o el medidor que se dirige a la carga, el medidor de corriente que se dirige a la carga o que consume la carga. Vamos a agregar esto, listo. Ahora podemos agregar el generador de pulsos. El generador de pulsos para poder controlar nuestros tiristores. Nuevamente utilizamos 3 generadores de pulsos. Listo. El nombre lo podemos cambiar. Aquí lo podemos denominar TH1, correspondiente al tiristor número 1. TH2. No, perdón, ese sería el TH3. Y el TH5. Ahora procedemos a agregar los elementos semiconductores que no son controlados. Asimismo podemos añadir al circuito sus correspondientes medidores de corriente, agregamos los conductores, agregamos la carga, también necesitamos una fuente de corriente continua. Entonces ya una vez armados estos circuitos podemos comenzar a agregar las etiquetas. Entonces vamos a utilizar etiquetas GoTo.
Podemos agregar etiquetas también en la salida de los generadores de pulsos. También agregamos las etiquetas en los medidores de corriente. Y finalmente agregamos las etiquetas en los elementos semiconductores no controlados. Necesitamos las dos últimas etiquetas, una para el medidor de corriente a la salida de nuestro circuito rectificador y uno para el medidor de voltaje, pero necesitamos un medidor de voltaje. Listo, de esta manera ya tenemos conformado nuestro circuito, al menos la parte principal. Lo que continuaremos haciendo en este momento es nombrando las etiquetas que hemos definido. Este lo vamos a denominar VAN. No, perdón, este es un voltaje VAB. Este es el voltaje VA. Este corresponde al voltaje BBC. El voltaje BCB. Este corresponde al voltaje BA, no BCA. BCA. Y finalmente tenemos el voltaje BCB. BAC, perdón. Tenemos la corriente de línea A. Tenemos la corriente de línea B. Tenemos la corriente de línea C. Este corresponde al generador de pulsos P1. Ahora, generador de pulsos P1. Generador de pulsos P3. Generador de pulsos P5.
Este corresponde al medidor de corriente ITH1. Corresponde al medidor de corriente ITH3. Y corresponde al medidor de corriente ITH5. Aquí nos falta colocar la... Estamos mal. Ponemos esto y conectamos ahí. Esto tenemos el medidor de corriente y de... Este corresponde al I de 6. A ver, no, un I de 4. I de 4, este corresponde al medidor de corriente I de 6. Y este corresponde al medidor de corriente I de 2. Asimismo, aquí podemos colocar el nombre. Este corresponde al diodo I de 4. Perdón, al diodo de 4. Diodo 6. Y diodo de 2. Corresponde al medidor de corriente de salida I-out. Y esta etiqueta corresponde al medidor de corriente de salida B-out. Listo, ya una vez teniendo este circuito armado, vamos a verificar que todo esté en orden. Entonces, continuando con el armado del circuito, comenzaremos ya a ubicar las etiquetas de salida. Vamos a utilizar un scope. Utilizamos un scope en el que vamos a visualizar todas las fuentes, las señales, perdón. Asignaremos 4 entradas y las ordenaremos de forma vertical. Listo. Ahora utilizamos otro scope para mostrar las corrientes de los que circulan a través de los diodos y las corrientes de entrada, las corrientes de línea de nuestro circuito trifásico. En este caso utilizaremos solamente 2 entradas, asimismo de forma vertical. Listo, en estos momentos procedemos ahora a unir las señales. Agregamos un MUX. Este MUX va a contener las señales de voltaje, por tanto necesitamos 6 entradas. Podemos... Y colocamos las etiquetas from. Serían 6. Y le dimos, ordenamos las etiquetas, perdón. Necesitamos 2 etiquetas más, una para la corriente de salida, perdón, voltaje de salida, una para la corriente de salida, y finalmente necesitamos observar la señal de los pulsos. Esto lo vamos a agregar en un MUX. Luego vamos al MUX.
Luz de 3 entradas. Listo, ahora en el siguiente scope podemos observar todas las corrientes correspondientes al circuito. En este caso tenemos 6 medidores de corriente en las que mostraremos, en primer lugar, las corrientes que circulan con su luz a través de nuestros elementos semiconductores. 6 entradas. Y solamente faltan las corrientes de salida, perdón, las corrientes de línea neutro, las corrientes de línea neutro. Un momento más. 3 entradas. Listo, lo que vamos a hacer a continuación es ordenar los elementos. Listo, entonces una vez que ya tenemos las etiquetas colocadas, procedemos a asignarle ya los valores que van a presentar, en este caso la primera etiqueta. En la primera etiqueta visualizaremos el voltaje de línea BAB. Luego observaremos el voltaje de línea BBA. Observaremos el voltaje de línea DBC. El voltaje de línea DCB. Observamos DCA. Y observamos DCBC. DAC.
Aquí podemos observar el voltaje de salida de out. Voltaje de salida. Voltaje, perdón, la corriente de salida y out. Aquí observamos los pulsos, la señal de nuestro generador de pulso P1, la señal de nuestro generador de pulso P5 y la señal de nuestro generador de pulsos P3. En esta parte en esta etiqueta colocamos la señal de entrada de ITH1, la corriente a través del diodo 2, la señal del semiconductor ITH3, la señal de corriente del semiconductor ID4, la señal de corriente del semiconductor ITH5 y finalmente la señal de corriente del semiconductor ID6. En estas últimas etiquetas observamos las corrientes de entrada de nuestro circuito, la corriente a través de la línea A, la corriente a través de la línea B y la corriente a través de la línea C. Listo. Lo que hacemos en este momento ahora es, vamos a ver el documento para observar cuál es la configuración de nuestra carga, qué tipo de carga vamos a utilizar y cuáles son los valores que vamos a utilizar. Listo, entonces hemos verificado que vamos a utilizar, estoy grabando, sí, vamos a utilizar una carga RL de 10 ohmios y 1 milihenry. Lo que se nos olvidó configurar en es la señal de voltaje. Utilizaremos el 120 QRT 2. Digamos, en este caso utilizamos una fase 0 grados, por ser la línea A. Ya en la línea de B utilizamos la misma amplitud, pero con una fase de menos 120. Ahora, de menos 120 grados, 60 hercios, clicamos OK y finalmente le damos nuevamente la misma amplitud, un desfase en este caso de 240 grados y la misma frecuencia. Listo. Podemos agregar nombre a las etiquetas para poder observarlos en el scope cuando ya nos aparezcan las señales de salida, las señales de nuestro circuito. La fuente, necesitamos una fuente de 25 voltios de corriente continua. Listo, entonces ya una vez habiendo hecho esas últimas configuraciones, lo que vamos a hacer es, vamos a pegar un poco el circuito.
Y nos olvidamos de agregar el bloque Power BI. Listo. Entonces ya una vez completado, bueno, una vez hemos agregado este último elemento, verificamos que todos los elementos estén bien conectados, que no haya errores de conexión. Entonces, una vez que verificamos esto, guardamos y vamos a simular un periodo con 2 periodos. Y damos en simular. Abrimos el scope y vemos qué señales nos ha mostrado. Listo, observamos. A ver, vamos a verificar algo. Listo, entonces hemos verificado que todo está correcto. Nuevamente damos en Room y observamos la señal que nos otorga el osciloscopio. Y listo, esto es lo que... Esta es la señal que buscábamos obtener. En esta primera parte del video vamos a dejarlo hasta aquí y en la siguiente parte del video analizaremos qué es lo que obtuvimos a la salida, o sí, a la salida de nuestro circuito.